Hablamos de tres tipos de entrenamiento: hipertrofia, fuerza y resistencia. Pero no hablamos de ejercicios para la circulación, ejercicios cardiovasculares y de fortalecimiento del cuerpo, que fue lo que hicimos hoy con Leonardo, actor colombiano. Leito, muchas gracias, ¿cómo estás? Estoy muy bien, y a ti muchísimas gracias por esta inducción que me has comenzado a dar. Yo le voy a dejar al deporte todos los días, pero sí hay que tener conocimiento, y con lo que hemos hablado tú me has sustentado detalladamente los porqué de los ejercicios que hicimos, que son muy breves y que son muy poco agresivos, pero que cumplen un efecto que es el esperado, ¿no? Buenísimo, sí, increíble, y que lo necesitamos. Exactamente, lo necesitamos mucho. Que hoy en día forma parte de la vida, es esencial, así como la alimentación, pero el deporte, el mantenerse activo es determinante. Cuéntanos un poco de ti ahora. ¿Cuántos años en la televisión? Estoy desde el año 88. Yo empecé con Caballo Viejo, Escalona, Santropel, La Pantera. Luego me fui a España 5 años a trabajar allí en otros temas. Estuvimos haciendo importaciones, llevábamos muebles de aquí de Colombia, exportábamos para España y se los vendíamos al Corte Inglés, muebles hechos en madera, de demolición, hechos a mano. Luego de esos 5 años volvimos, retomé con Escobar, luego vino La Ronca de Oro, que en esa producción tuve la fortuna de ganarme un India Catalina. Luego vino Entre Sombras, La Influencer, y ahorita el último proyecto que acabamos de hacer con una socia que está detrás de cámaras. Cositas buenas tienen por ahí. Sí, Escupiré sobre sus tumbas. Mi abuelo hablaba mucho de la primera película que hablaste. Caballo Viejo. Pero nunca la vi, voy a chequearla. Él hablaba mucho de eso, le gustaba mucho. Esa se ganó un premio en España como mejor telenovela. Leo, ¿cuál es la dificultad más grande que has tenido en este mundo, en tu carrera? La dificultad que has tenido que superar de forma increíble. Como seres humanos estamos acostumbrados a que las cosas se nos den muy rápido. ¿Sí? Vale la pena hacer una comparación con el ejercicio. No se trata de la fuerza que haces, sino cómo la haces, en qué momento la haces. Y al igual que el ejercicio, para que tú desarrolles un músculo, y yo creo que en todos los roles de la vida tiene que tener uno mucha paciencia, y lo que haga, hacerlo con demasiado cariño, porque no hay nada ganado ni nada fácil. Y de eso se trata la vida. Y el músculo también, que tienes que romper músculo. La vida mía misma también, yo creo que tiene uno que romper alma. Y a través de la lucha, de la entrega sobre todo, es que se consiguen los temas. Y yo creo que si hoy puedo agradecer algo en mi carrera es la perseverancia que me ha llegado de no sé dónde, del ser superior, de la luz superior, que creo muchísimo en ella. Y la perseverancia, estar ahí con ser paciencia constantes. Y alejarse un poquito del tema del ego para que pueda volverse un proceso contundente para la vida misma, porque el ego te enreda la vida. Qué bonito ejemplo. Acabas de tocar algo importante. Mencionaste el ego. ¿En algún momento de tu carrera, tu profesión, hace años, te tocó esa parte del orgullo, del ego, donde de pronto evitabas, subestimando a las personas? ¿Lo viviste y cómo cambiaste esa parte?
Porque ahora que te conozco, tienes una personalidad increíble, Leo. Transmites una energía súper buena, una personalidad increíble de admirar, ¿cierto? Entonces, cuéntanos si eso tocó en algún momento tu vida, ¿cómo lo cambiaste? Pues Steven reventándose uno contra el mundo, pegándose, o sea, rompiéndose, como se dice literalmente, el alma. O sea, porque el ego es el peor consejero de la vida. Y además que lo que tú logras cuando le permites al ego que sea el que forje las relaciones y que forje el camino, se está haciendo muy enclenque, muy débil, demasiado débil, porque si algo hay que tener claro es que esta profesión, en mi caso particular, la actuación, es enormemente apasionante cuando tú lo trabajas para tu esencia humana y no para el ego. Para tu esencia humana, muy bonita palabra. ¿Qué consejo le dejas a las personas que están en este camino, a los que piensan ir por este camino y a los que también en este momento de pronto van en este camino y se quieren rendir? ¿Cuál es el consejo para ellos? Pues el consejo sería el perseverar. Y yo no creo tanto en luchar, sino en entregarse a los procesos. Lo que uno haga, entregarse. Amarlo. Sí, como las relaciones amorosas, eso no se trata de lucha, sino de entrega. Y yo me entrego a esta escena, me entrego a esta relación, me entrego a este ejercicio, ¿sabes? Entregándose. Y cuando uno se entrega, cambia totalmente los resultados porque lo abordas de otro punto de vista. El ego te engaña, el ego lo que insisto mucho, el ego te hace construir un mundo efímero, barato, en donde está sustentado por todo menos por la espiritualidad y la luz, que es lo realmente valioso para que las cosas y los roles que desempeñamos en la vida puedan llegar a trascender. Es la única manera. ¿Alguna persona, amigo, famoso, que tú conozcas, que tú digas, Steven Cano y Spa Cuerpo Activo deben conocer a esta persona? Yo creo que Andrés Parra puede ser un personaje que tendrías que conocer. Es un man que está teniendo un proceso muy chévere en su vida. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él en Escobar, un personajazo el tipo, pero en ese momento estaba en ese proceso en donde el ego se lo estaba ganando a él. Lo estaba dominando. Y el proceso que ha logrado tener el man ahora es una nota. Pero mira también, reventándose la cara. O sea, con fracasos emocionales durísimos, con un desasosiego que él mismo lo manifiesta. Pero el proceso en que está hoy en día ese man es muy lindo. Bueno, Andrés Parra. Andrés Parra. Esperemos que más adelante nos dé la oportunidad de estar con él. Seguro que sí, además le jala el ciclismo como un demente. Brutal. Sí, o sea que si tú puedes llegar a él para cogerle estos detalles y sumártele a su proceso de ciclismo, increíble. La locura. Muchas gracias, Leito, por esa nota. ¿Y tu experiencia con Spa Cuerpo Activo? Me parece que eres una persona que encarna el proceso que estás transmitiendo y que eso sale del interior de tu bonito ser. Entonces, eso da confianza y eso da credibilidad, porque sale desde adentro. Cuando las cosas salen desde adentro, es decir, nosotros antes de cualquier cosa, ¿sí? En ese momento que iniciamos esta sesión, los corazones, y de verdad que eso es científicamente comprobado, se alinean. Comienzan a trabajar en la misma dirección. En la misma dirección y trabajando hacia el mismo sitio. Entonces, cuando eso se une, tu sabiduría con mi gana de aprender de ti, no puede haber otro resultado que el éxito. El éxito. Entonces, eso me parece que representas tú, Steven. Muchas gracias, Leito, por las palabras. Y qué hermoso. ¿Cómo apareces en tus redes sociales? Para que te sigan, para que te busquen allí. Y
Vean tu proceso, aprendan también de allí. ¿Cómo estás en tus redes Estoy sociales? en Instagram como Leonardo Acosta CA, Leonardo Acosta K. Ok, acá les dejamos para que vayan, visiten, los que lo conocen sigan disfrutando de él, los que no, bienvenidos. Un maestro que les va a enseñar muchas cosas. Qué generosidad, Steve. Acá termina esto, pero vienen muchas cosas más, nos volveremos a reunir, volveremos a entrenar y ahí estamos en contacto. Leito, muchas gracias por tus consejos, por tus enseñanzas, por todo ello. Y ya saben, Spa Cuerpo Activo, no hay excusas para entrenar, no importa el lugar donde estés, hay que entrenar, que la pereza no nos domine. Y muchísimas gracias a ti, Steven, por haberte tomado el tiempo de darme estas pinceladas de con mucho delicia, cariño. de conocimiento. Con mucho cariño, Leito. Ok, papá. Hey, bendiciones, saluditos. Saludos.